Bienvenidos amigos en un nuevo episodio de Uno por Uno Opinión y Libertad. Hacemos un enlace directo con el periodista Arnoldo Cuellar, a quien le agradezco que esté participando en este espacio. Gracias, Arnoldo. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes, gracias y saludos a tu auditorio. Para comenzar a abordar el tema del fiscal, un tema que ya se ha tratado bastante en la opinión pública, en el periodismo, sin embargo, sigue siendo relevante porque la crisis se agudiza en materia de violencia, en materia de criminalidad en la entidad. Una historia que comienza desde los mismos cuadros políticos que estuvieron en el legislativo haciendo lo que les comandaba el Ejecutivo aquí en el estado de Guanajuato para tejer a la medida el traje para darle otra década de ejercicio al señor procurador, hoy fiscal, Carlos Zamarripa. En esos cuadros están hoy los que siguen siendo premiados, los que se reeligieron como los diputados más conocidos, renombrados hoy en la Secretaría de Gobierno y por supuesto, pues un tipo como Jesús Oviedo Herrera que sigue defendiendo a capa y espada al señor Carlos Zamarripa. ¿De dónde nace esta importancia de seguir abordando esto justamente, si tú estás de acuerdo, Arnoldo? Claro que sí, Eric. Bueno, mira, es un fenómeno en marcha. Yo creo que no es que esté de moda o que se vaya a agotar. Mientras tengamos dos fenómenos aquí, uno es la existencia del fiscal general autónomo con la mayor duración en el país. Zamarripa es con mucho el fiscal más longevo, es el más antiguo en México. Tiene 12 años, va a cumplir 13 el próximo mes de enero, como encargado de perseguir el delito en Guanajuato. Ese es todo un tema en sí mismo. Independientemente de si hiciera su trabajo bien o mal, la duración de un funcionario con tanto poder es una cuestión de polémica en medio de una democracia que quiere renovarse, que quiere cambiar, que quiere modernizarse. Ese sería un primer punto. El segundo punto es que no está dando resultados, que no está funcionando. Tú ya citaste las cifras que están ahí al alcance de todo el mundo. Cualquier ciudadano puede ingresar al Secretariado de Seguridad Pública Nacional y checar mes a mes, cada día 20, las cifras de delitos que se cometen en el país, en cada estado del país, en Guanajuato, por supuesto, los homicidios, las carpetas por narcomenudeo, el robo a vehículos, el robo a negocios, el robo a transeúntes. No somos campeones en todo, pero sí en algunos muy significativos. Básicamente narcomenudeo y homicidios dolosos. Y esto genera que como sociedad nos preguntemos qué está pasando. Entonces, si reunimos los dos temas, el fiscal con mayor antigüedad, que no puede decir que acaba de llegar o que le entregaron las cosas mal, porque cuando llegó tenía un estado tranquilo, en paz, con una cantidad de homicidios bastante conservadora que nos situaba en la parte media-baja de la tabla nacional, y él está 12 años después entregando datos donde Guanajuato es el estado donde se cometen más homicidios en números absolutos y en números relativos, es decir, por cada 100,000 habitantes, también ya escaló a los primeros 4 o 5 lugares, teniendo una población que es la quinta o sexta del país, no recuerdo en este momento, ¿no? Índices de criminalidad superiores a los de países muy violentos como los centroamericanos, como Honduras, como El Salvador. Y esta era una situación que nunca pensamos, nunca imaginamos hace 10 años, hace 5 años incluso, que Guanajuato podía llegar a estos límites. Entonces, mientras esto ocurra, mientras esto se mantenga, el tema está vivo. Y lo extraño no es que el tema esté vivo y que algunos lo estemos abordando. Lo extraño es por qué la mayoría no lo abordan, por qué la mayor parte de los periódicos, de los medios de comunicación, de las radiodifusoras, de las Hacen páginas, omisión. no lo señalan. Así es como tener un enorme elefante en la sala y hacerse pato y hacer que no lo ves, ¿no? Exacto, pero esto es un signo evidente de que garantizarle su permanencia por otra década al menos, pues es garantizar la permanencia del partido en el poder, de que siga la dictadura hegemónica del partido. Porque No sé. mientras él siga, seguirá resguardado por todos esos cuadros que controlan a todos los poderes. No veo esa ecuación tan clara como tú la mencionas. O sea, yo creo que sin duda hoy, ante un PAN que se debilita significativamente en lo que eran sus valores esenciales, que era ser un partido democrático, incluyente, que tenía elecciones internas para llegar a sus cargos, hoy es un partido
meritocrático de amiguismos, de compadrazgos, de grupos políticos hegemónicos y que desplazan a muchos otros militantes, pues sin duda en ese esquema Samarripa cumple una función importante. Tener el monopolio de la persecución del delito y de la fuerza, sin duda también da o se convierte o se traslada a poder político y todos los políticos quieren quedar bien con él, ¿no? Además es quien te puede iniciar una averiguación por corrupción, por delito electoral, etcétera. Entonces todo el mundo le tiene mucho respeto, si no es que mucho miedo. Yo creo que al contrario de lo que piensas, el problema, el PAN ha mantenido un Estado que tiene ciertos niveles de resultados públicos importantes, ¿no? Hay empleo, hay inversión, etcétera. El problema es que más bien Samarripa es el que está empañando lo que el PAN puede presumir como sus logros después de 3 décadas de gobierno en Guanajuato. Yo creo que más bien se está convirtiendo en un enorme peso muerto, en un lastre para ellos que no pueden defender de ninguna manera. Cada vez les cuesta más trabajo. Y yo particularmente esta semana observé que Diego Sinue aparentemente se cansó de estar defendiendo a Samarripa y lo mandó a él a que fuera a los medios de comunicación a hacer una gira. Estuvo en varios noticieros de radio, de televisión, en programas de opinión, en periódicos, tratando de defender sus cifras, algo absolutamente indefendible, a menos que mientas, como lo hace alegremente, cuando dice que el 98% de los homicidios que se cometen en Guanajuato son esclarecidos. Bueno, pues es una cifra que ni el país más desarrollado del mundo la tiene, y eso, por cierto, en Guanajuato no ocurre. Si estuviese ocurriendo, ya veríamos una disminución del número de homicidios si los responsables estuvieran siendo sometidos a procesos y sufriendo las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, yo, al contrario que tú, veo que el mayor problema del PAN en Guanajuato en estos momentos es esa defensa a ultranza que realizan de un fiscal que no está dando resultados. Y mucho de lo que sustentan su permanencia el Partido Acción Nacional es por el reconocimiento norteamericano que ha venido teniendo, ¿no? Y la capacitación que ha logrado. No creo que a ver, yo creo que la permanencia del PAN en el poder en Guanajuato básicamente se debe a que no existe oposición, a que los partidos de oposición se han diluido hasta el extremo, a que el PRI es un partido fragmentado, dividido, que está entre la tercera y la cuarta fuerza política, a que el Verde es un partido que se vende al mejor postor, y a que Morena es un partido profundamente dividido en sus militantes en Guanajuato y no logra ofrecer un frente unido ni una alternativa a los ciudadanos. Yo creo que eso es lo principal. Para que cayera, por ejemplo, lo que se podría llamar el régimen del PRIAN a nivel nacional, alguien presentó una alternativa. Esa alternativa la presentó Andrés Manuel López Obrador con un programa que los mexicanos aceptaron, que era básicamente el combate a la corrupción y el parar desde el poder los negocios que beneficiaban unos cuantos. Pero en Guanajuato no vemos un discurso alternativo al del PAN. No, y también pues conlleva una gran responsabilidad la Fiscalía al tiempo en que debieron haber manifestado y expresado, alertado, advertido el asentamiento de grupos criminales en este estado. Bueno, pues no hacerlo significa que había omisión. Exacto, deliberada, ¿no? Entonces, era una gran competencia que ya con eso solo merecería estar fuera del cargo, o que había complicidades, lo cual sería aún peor, ¿no? Sí, esto está muy claro, es parte de lo que se ha debatido mucho en estos días, ¿no? Exacto, una década perdida, una década sin prevención absoluta en la entidad. No, además hay que agregar, porque mucha gente dice, ¿por qué no hablan de la misma manera de Alvar Cabeza de Vaca y la Secretaría de Seguridad? Sí. La verdad es que Carlos Samarripa se ha convertido en el zar de la seguridad en Guanajuato, porque él colocó en ese cargo a Alvar Cabeza de Vaca en 2012, él lo ha sostenido contra viento y marea, yo creo que prácticamente ha condicionado su permanencia como fiscal, como procurador, a que se mantenga también Cabeza de Vaca, y porque a través de Cabeza de Vaca han controlado a las policías municipales, prácticamente a las 46 que existen. Unas directamente dependen de las fuerzas de seguridad del Estado, otras colocando a los directores o a los secretarios de seguridad pública. Y entonces toda esta pirámide converge en un solo individuo, que es el fiscal. Por eso ahí creo que reside toda la responsabilidad. Si mañana el fiscal renunciara, se fuera de ahí, le pidieran su renuncia, el Congreso lo destituyera, Alvar Cabeza de Vaca en automático se iba. No creo que ningún otro funcionario público que ocupara esa responsabilidad quisiera tenerlo a su lado, ¿no?
Por supuesto. Nos vamos a quedar en este punto. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con Arnoldo Cuellar para continuar conversando aquí en Uno por Una Opinión y Libertad. Ya volvemos.